Nadie me contestó cuál fue el tema. Para los anotadores, al punto del colapso, heridas del alma. Y prácticamente terminamos el contenido que teníamos que ver en ese momento. Bien, para los que se dieron cuenta, por medio de las redes sociales subimos información. Y hoy vamos específicamente a la parte 2, la parte 2 de este tema. Y quisiera ir con algunas cosas muy prácticas esta mañana. Pero para los que no estuvieron presentes en la semana antepasada, hoy vamos a dar un breve repaso de lo que hablamos precisamente aquel domingo. Iniciamos precisamente en el Salmo 147, versículo 3, en donde la Escritura nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y veíamos cómo existen situaciones que nos llevan al deterioro y al desgaste en la parte almática, y es ahí donde nos vamos a enfocar. Debemos estar conscientes que la palabra de Dios nos trae respuesta a toda y a cada una de las áreas eh, por las cuales nosotros estamos compuestos, principalmente tres: cuerpo, alma y espíritu. Y cuando una de estas áreas se duele, trae un efecto colateral en alguna u otra área. Es decir, si hay una situación emocional que está impactando la vida de una persona, generalmente esto trae o le trae una consecuencia que se hace notoria o visible en lo físico, es decir, impacta el cuerpo. No así pensando que haya una situación que impacte el cuerpo y que impacte el alma, es porque posiblemente haya una situación que esté impactando el espíritu, y el espíritu es el que hay que atacar en ese sentido, hablando en un buen sentido. Y parte de lo que veíamos es que hay una estrategia de parte de las tinieblas. ¿Cómo es que trabaja el enemigo para llevarnos a una situación de desgaste? Y parte de lo que veíamos era que el enemigo trabaja por medio de la condenación, haciéndonos sentir que aún llevamos cargando una condenación, que aún estamos cargando con un juicio de maldición, cuando como hijos de Dios debemos entender que ya no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, es una estrategia que el enemigo utiliza. Otra de las estrategias es la tentación. Y es que día a día luchamos con tentaciones, con situaciones que, eh, que son atractivas, que son agradables principalmente para nuestro cuerpo. Y veíamos cómo el enemigo trabajó esta estrategia con Cristo mismo, precisamente llevándolo a enfrentarse prácticamente cara a cara. La escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, vino el tentador, y vemos tres situaciones importantes. En cada una de ellas vimos cómo se enfatiza, cómo el enemigo ataca el cuerpo, el alma y el espíritu. Además de ello, vimos también que trabaja por medio de las maquinaciones. La escritura dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y de qué manera trabaja esta maquinación? A través de conflictos no resueltos, a través de debilidades,
a través de heridas no sanadas, y son situaciones con las cuales el enemigo trabaja para llevarnos precisamente a ese desgaste emocional. Todo esto lo vimos hace 2 semanas atrás. Quiere información, tiene que ir eh, a la predicación de ese día. Por lo tanto, hemos de decir lo que la escritura misma nos dice, Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces vimos dos conceptos importantes. Uno es que venimos cargando con cierto peso, pero también el otro concepto es importante porque muchas de las situaciones son a consecuencia de el pecado. El pecado. Y si nosotros no atacamos esa situación que pega directamente en el espíritu, es muy difícil que nosotros podamos llegar a las situaciones almáticas y por supuesto a las consecuencias que produjo y que impactan directamente en el cuerpo. Atendiendo a una persona de manera específica, me platicaba lo siguiente. Él me decía que de tanto conflicto que había tenido, había sido atendido por un psicólogo. Y el asunto de ir al psicólogo no es pensar que esto esté del todo mal. Pero hay algo que tuve que resaltarle en esa cuestión. Sin yo preguntarle, él me dice, la verdad es que no he tenido ningún resultado favorable de ello. Y es que aunque nosotros podamos recibir información, tal vez buena información, si usted quiere considerarlo de esta manera, hay algo que nunca van a poder atacar. Eso es el espíritu. Y jamás la palabra de la psicología va a estar por encima de la palabra de Dios. Jamás. Si no se ataca el espíritu, va a seguir viviendo con situaciones que no va a poder resolver. Y es aquí donde debemos de poner atención. Le es mucho más fácil a la gente, hablo de manera generalizada, ir una hora al psicólogo y pagar que presentarse en la iglesia y estar 2 horas sin pagar y ser ministrada. Es mucho más diligente en las citas con el psicólogo que cuando nosotros le decimos necesitas un tiempo de ministración y lo citamos cada semana a cierta hora. Es mucho más diligente con el psicólogo que en las citas de ministración. ¿Qué opinión tenemos de esto? Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no está sucediendo nada? Hay situaciones, tenemos que decir situaciones tal vez que sean favorables, pero cuando no se ataca la raíz, es muy complicado llegar a la parte de la sanidad. Y es por eso que mucha gente se encuentra al punto de colapso. No hay manera de atender, no hay manera de encontrar solución. Porque mucho de ello se encuentra en el espíritu. Y generalmente, a causa de un pecado. Lo voy a dejar ahí para que usted medite, usted recapacite. ¿Qué tendremos que hacer en ese sentido, cerrando el
el tema anterior, reconocer que hay una herida. Examinar nuestra área personal, matrimonial, familiar. Y si es que hay una herida, que generalmente es así, encontrar el perdón. Porque si usted no puede perdonar, no puede encontrar libertad. De ahí es que vamos a pasar a esta siguiente parte, parte número 2. Factores que llevan al colapso, con ejemplos prácticos. Factores que nos llevan al colapso. Hay un ejemplo bíblico que realmente pues todo lo que tratamos es referente a lo que la palabra nos muestra, que nos lleva a entender el siguiente concepto, y yo le he llamado de esta manera desgaste ministerial, específicamente, desgaste ministerial. Cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio, pero este desgaste pudiese aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Tenemos pocos personajes en la escritura como Elías, David, Moisés, que trascienden bíblicamente más allá de su generación. Por ejemplo, la palabra marca que la esperanza para este mundo vendría a través de nuestro Salvador Cristo Jesús en el espíritu de Elías, una referencia. Por supuesto, hace referencias mesiánicas con referencia a David, el rey de Israel, entre otros tantos, o entre otros pocos, tal vez, no tantos, pocos. Y quisiera que tomáramos ejemplo hoy de la vida de Elías para considerar algunos aspectos importantes referente a esta situación de colapso. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Primero de Reyes, capítulo 17. Tómelo como referencia. Ahí vamos a encontrar cómo Elías confronta al rey Acab. En ese tiempo viene una sequía, confronta a los profetas de Baal. Esto es parte de la historia y el contexto. Oró por la lluvia después de 3 años de no llover. Y esto pareciera la etapa más importante en el ministerio de Elías, pero también se desató la etapa más terrible de su vida. Y de allí partimos a Primero de Reyes, capítulo 19, en donde comienza una persecución en su contra. Recuerde, si usted conoce la historia, que dentro de lo sucedido, prácticamente en un duelo de profetas, 450 hombres profetas de Baal contra uno solo profeta de Dios, Elías. Imaginen la escena en este ring, 450 hombres profetas de Baal, y del otro lado del ring solamente uno, nada más. Entonces, a causa del pecado del pueblo viene la confrontación. Y se levanta Elías como profeta de Dios. Y les hace una confrontación y le dice, si ustedes son de Dios, síganle. Y si son de los Baales, también puede seguirle. Pero vamos a hacer algo, parafraseando un poco. Vamos a determinar quién verdaderamente es Dios aquí. Levanten un altar.
para sus baales. Y enseguida también de la misma manera, Elías levantó un altar. En esta instrucción les pide a los profetas que pusiesen leña debajo de esos ídolos, esperando que a través de sus oraciones y de sus ritos su Dios pudiese mandar fuego para consumir la leña en ese holocausto que se había preparado. La Escritura nos dice que en aquel día no sucedió absolutamente nada. Aquellos intentaron, aún se lacegaron su cuerpo, se golpearon, hicieron súplicas para que el fuego descendiera. ¿Qué sucedió? Absolutamente nada. Sin embargo, llegó el tiempo donde, reitero, Elías levanta el holocausto y no conforme con ello, pone la leña, pero además les dicen, échenle agua a la leña. ¿Usted sabe qué pasa cuando una leña está mojada? Sencillamente no va a encender, porque no va a encender. Sin embargo, él comienza a elevar una oración. Dios de Israel, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aquí está tu siervo. Y por lo que has dicho y por lo que me has dicho, envía, Señor, de tu fuego. ¿Qué sucedió? La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. ¡Es Dios! ¡Él es Dios! Comenzó la gente a gritar. Así lo narra la historia. ¡Él es el Dios! Una situación totalmente extraordinaria. Después de ahí, reunieron a los 450 y uno a uno Elías desde el otro lado del Rin. Paz, 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 paz. Y terminó con todos los profetas de Baal. Debemos de considerar que hay un desgaste importante en esa situación. Generalmente cuando hablamos de ministerio, en esta etapa, para que si no lo ha experimentado pueda entender un poco acerca de lo que sucede cuando una persona está dedicada 100% al ministerio. Generalmente el día domingo son los días de más peso para un pastor, de más estrés, de mayor actividad. Y después que llegamos a esa situación, digamos, a ese clímax de trabajo y demás, generalmente se dice que la mayoría de los pastores descansan el día lunes por el exceso de trabajo. Aunque ya eso se ha quedado como que nada más como que un dicho popular, ¿no? Porque realmente descanso, lo que se llama descanso, no sucede. Sin embargo, se dice que por efecto de tal del desgaste, no es tan, no hay, se sugiere más bien, esa es la palabra, se sugiere que no se pare actividad en la totalidad, porque el cuerpo resiente. Y la verdad es que sí, porque cuando tenemos oportunidad de tener un descanso regularmente por la mañana, nosotros regularmente o generalmente nos levantamos, si no tenemos actividad, si no nos levantamos con dolor de cuerpo y nos levantamos con dolor de cabeza. Esto sucede cada semana por el trabajo realizado durante toda la semana y por lo que sucedió precisamente el día domingo. Y es que hemos agregar que además tenemos una lucha espiritual, además de todo el asunto.
¿Por qué estoy hablando de ello? ¿A dónde lo quiero llevar? De que Elías tuvo una situación ministerial bastante complicada, pero después de ahí tuvo prácticamente donde vendría tal vez a ser una etapa en la que su ministerio estaba al máximo. Se encuentra ahora en medio de una persecución. Y aquí viene lo importante. Todo esto detrás fue un contexto. Porque aquí viene lo importante. ¿Cómo es que este hombre llegó al punto del colapso? Bien, capítulo 19, la escritura dice en el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de que de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa mujer del diablo, Jezabel. Hay muchas cosas que tenemos que considerar en relación a este personaje que es de otro tema y va en relación a la manipulación, a una mujer controladora, una mujer despreciable y muchas cosas, ¿no? Que atacan, si lo vemos a nivel espiritual, la iglesia, ataca a las familias y ataca a las personas de manera individual, pero ese es otro tema. Entonces, viendo, dice la escritura en el versículo 3, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Podemos ver que el profeta Elías ha entrado en una etapa de depresión, prácticamente deseando la muerte. ¿Algunos de nosotros hemos llegado a esta situación? Es terrible. Es terrible. Ayer, sin ponernos de acuerdo, ayer habló de la depresión. ¿Y sabe qué? ¿Quiere parte 3 del colapso? ¿Quiere parte 3? Vamos a hablar de la depresión y de la ansiedad. Y con esto vamos a cerrar el tema de las situaciones almáticas. No se lo pierda, está muy interesante. Estoy muy documentado con respecto a ello y vamos a hablar aspectos bíblicos y vamos a hablar aspectos médicos, entre otras cosas. Así que esto es muy importante para nosotros. Insisto, todo esto tiene una trascendencia porque el mayor impacto que trae o que nos lleva a una situación como esta se manifiesta en lo espiritual. Si no atacamos lo espiritual, es complicado avanzar en la situación almática y en la situación física. No quiero decir que todos los casos sean por esta causa, pero sí en muchos casos. Entonces vemos cómo el profeta está sumergido prácticamente en una depresión y una crisis suicida. ¿Cómo el profeta? ¿Qué acaso de estos pensamientos pueden atacar a los hijos de Dios? No deberíamos entrar en eso, pero ha sucedido. Y la palabra nos ha dejado un recuento para que nosotros tomemos ejemplo de ello y no caigamos en esta situación. Pierde los estribos, pierde el control, pierde el dominio de su propia vida, de sus palabras, toma decisiones muy extremas, poco sensatas. La escritura dice en el versículo 9 de este capítulo,
De allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y en esa cueva vino palabra de Jehová. Atención. Puede ser que si nosotros entremos o entramos en una cueva, la cueva pueda ser parte de un proceso, pero tal vez para otros la cueva puede ser su tumba. ¿Estás conmigo? David llegó a una cueva llamada la cueva de Adulam. ¿Dónde llegaron? Los amargados, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu. De hecho, hace 2 domingos hablábamos un poco acerca de ello, ¿verdad? Y mencionábamos, ¿quién quiere tener ese tipo de amigos? La verdad es que no es una situación de querer, pero mire, no lo tome literal, tómelo en sentido figurado. Dentro de este proceso me están llegando los amargados, los endeudados, los que tienen aflicción en el espíritu. Y no es que yo diga, Señor, yo no quiero de esos aquí. Al contrario, tráenos más de eso, Señor. Porque ellos están entrando en una cueva para entrar en un proceso de restauración. Y los vamos a sacar con la ayuda de Dios, no yo. Los vamos a sacar con la ayuda del Espíritu Santo para transformarlos en los valientes de Cristo. Esa es la razón. Pero hay muchos hombres hoy que estoy atendiendo a hombres. Bueno, yo atiendo a hombres. Mi esposa atiende a las mujeres. A veces en conjunto atendemos a las mujeres. Hombres, la mayoría de las veces es muy complicado que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Somos muy, pero muy cerrados. Entonces, parte de las reglas, de mis reglas, al inicio de toda consejería es: sé honesto y háblame con la verdad. Si tú no me hablas la verdad, yo no te puedo ayudar. Porque necesitamos ser honestos. ¿Y cómo es que podemos ayudar si no abrimos nuestro corazón? Y gracias a Dios por los hombres, al menos por estos hombres que han abierto su corazón. Y es que es tan difícil trabajar con hombres. Pero en esa medida, cuando abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a trabajar de una manera maravillosa en sus vidas. Y el Señor lo está haciendo. El asunto es que Elías entró a esta cueva. Y entonces también pudiera depender de nosotros cuánto tiempo nosotros queremos permanecer en esa cueva. Terminar el proceso y salir de ahí. O bien, como ya lo dije, que esa cueva se convierta en nuestra propia tumba. Lo interesante de la escritura es que cuando el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado con vida, o yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estaba aterrorizado por la persecución que había en su contra. Lo interesante es lo que dice la palabra enseguida, versículo 11. Él le dijo, ¿qué le dijo?
Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. La instrucción de Dios para él es muy práctica. No puedes, no debes quedarte en esa cueva. Debes salir e ir al monte para adorar a Jehová. Y así es como el muerto tiene que llegar a la resurrección. Porque cuando Jesucristo está frente a la tumba de Lázaro, Jesucristo le dice: Lázaro, levántate. ¿Así le dijo? Ya los puse a pensar. Lázaro, levántate. ¿Así le dijo? A Talita Kumi, a la niña. Bueno, Talita Kumi no es el nombre de la niña. Fue la instrucción. A ella le dijo: levántate, pero ella ya estaba afuera. El asunto es que este tipo estaba adentro. ¿Qué fue lo que le dijo? Lázaro, sal fuera, Elías, sal de la cueva, diríjate al monte. ¿Están conmigo? Ahí en el versículo 11. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba, ¿dónde? En el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es muy interesante lo que muestra la palabra, porque en relación a ello podemos entender que hay una representación. Elías había sido testigo de cómo Dios se había manifestado por medio del fuego, ¿sí o no? Había sido testigo cómo Dios se había manifestado a través del viento, ¿sí o no? Había sido testigo cómo Dios se había manifestado a través de los terremotos. Él conocía, pero ahora el Señor se manifiesta de una manera totalmente diferente. Y es que él vivía bajo el poder del Espíritu Santo, utilizando dones, la unción del mismo poder de Dios. Pero esos recursos no fueron suficientes para sacarlo de su estado de depresión. No hubo fuego que se manifestara para levantarle. No hubo ningún terremoto que se manifestara para despertarlo. No hubo ningún viento recio que se manifestara para decirle: acuérdate que aquí estoy. Y es que en muchas funciones ministeriales, insisto con el asunto del ministerio, la traducción de la palabra ministerio es servicio. ¿Usted sirve en la iglesia de alguna forma, de alguna manera? Hay un ministerio. Y pudiese ser que dentro del ministerio se manifiesten los dones, las señales, los milagros. Pero puede ser que ese no sea un recurso para sacarlo de un estado de tristeza, de depresión, de ansiedad. Porque el Señor quiere trabajar con nosotros de una manera distinta. La Escritura dice que viene un silbo apacible y delicado. Y esto representa la obra interna del Espíritu Santo, lo que tiene que ver con el fruto
El carácter, las actitudes, la santidad, la conducta y la sanidad interior. Si nosotros no podemos encontrar la sanidad, entonces ¿cómo podemos ayudar a otros? ¿Usted quiere ayudar a otro? Pero no es posible, porque nosotros mismos no hemos encontrado la respuesta a la necesidad. Encontramos muchos casos en la palabra de hombres que caminaron en los dones y en el poder de Dios. ¿Usted se acuerda de un Sansón? En la fuerza del Espíritu. ¿Se acuerda de Saúl? Un hombre que fue escogido por Dios. ¿Se acuerda de un Judas? Un hombre que caminó al lado de Jesús. ¿Se acuerda de un Absalón? Hijo del rey David, entre otros. Todos ellos se destacaron por sus dones, pero no trabajaron en su interior. Fueron sobresalientes, pero no trabajaron en su interior. Y la mayoría de nosotros conocemos el final de cada uno de ellos. Esto me lleva a hacer algunas preguntas importantes para nosotros hoy. ¿Qué hacer para no caer en un punto tan profundo de desgaste como Elías y por lo tanto llegar a un punto de colapso? ¿Qué debemos hacer? La respuesta más adelante. Ahora, si estamos viviendo una situación como esta, vamos a identificar cómo podemos de forma adecuada salir de este proceso y no pensar que el tiempo o no hacer nada lo va a solucionar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, bien, ha pasado ya mucho tiempo, ya no me duele? ¿Lo ha dicho alguna vez? Ya no me duele, ha pasado mucho tiempo, pero cuando escucha acerca de la situación, algo le remueve, se le remueve en el estómago. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso que no está sanado. El tiempo no es un resultado no es resultado para traer una cura. Entonces podemos ver cómo se manifiesta una situación crítica en la vida de un personaje, un hombre llamado el profeta de Dios, el profeta Elías, que había visto descender fuego del cielo, entre otras manifestaciones, pero que aún y con todo lo que había desarrollado, llegó a un punto de ansiedad, de depresión, en el que incluso podemos ver por medio de la Escritura que quería que le fuera quitada la vida. Tendremos que tener mucho cuidado, hermanos, con situaciones como estas, situaciones de declaratorias como estas, situaciones de desear la muerte, incluso en situaciones tan apegadas, pongamos otro caso, tan apegadas a personas que han fallecido. Y en esa respuesta nosotros le decimos a Dios, ¿por qué no me llevaste a mí en lugar de a él, en lugar de a ella? Qué peligrosa situación. Cuidado con esas situaciones. Por supuesto que hay respuesta para ello, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en un proceso de sanidad, en un proceso de liberación en ese sentido, para que usted pueda renunciar a todo lo que un día dijo y manifestó por medio de su boca. Esto fue lo que sucedió en la vida de Elías. Vamos a otro ejemplo. A este le llamamos desgaste ministerial. A este le vamos a llamar el cansancio. El cansancio. Cuando el cuerpo está expuesto a un estrés extremo, médicamente, ¿qué sucede? El estómago libera ácido clorhídrico
el páncreas, insulina, el hígado, bilis. El corazón se acelera al igual que la frecuencia cardíaca y respiratoria. La presión arterial aumenta, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hemos estado expuestos a situaciones de estrés? Bien poquitos, gracias a Dios. Que a ustedes no les afecta nada. Gloria a Dios por ello. No, quíteselo. ¿Es su modo de vida? No, 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 no. Miguel Alemán a las 5 de la tarde. ¿Ok? A todas horas, sí es cierto, a todas horas. Bien, hoy va a renunciar a su modo de vida. Amén. Por eso estamos aquí. Hace 2 meses atrás, mi cuerpo llegó al colapso. La mayoría no lo supo. ¿Mandé? Bueno, es otra cosa. Eso todavía lo tengo pendiente y sí se los voy a platicar. Pero eso es otra cosa, este es otro tema. Mi cuerpo llegó al punto de colapso. Teníamos demasiado trabajo físico y espiritual. Y trabajamos, digo, yo sé que solamente es un ejemplo, pero es mi ejemplo, ¿no? Porque yo conozco y habrá gente aquí entre nosotros que ha trabajado más de 12 horas. Y yo tengo que decirle, párele, párele a su rollo, párele a su rollo, porque su cuerpo lo va a evidenciar. Comencé con fatiga, mareos y diversos dolores, cabeza, cuerpo y demás. Pues para no dejar, como dicen por ahí, y porque mi esposa, como no fue insistente casi, me dijo, nos vamos al doctor. Llegué por otro asunto, por otro chequeo médico, pero de paso, y como era gratuito, según el asunto, me revisaron el corazón. Entonces, revisando un poco el cuerpo, encuentran que tengo hígado graso. Habrás de imaginar. Y entonces me trataron como un gordito, con todo respeto, con todo respeto. ¿A qué me refiero? Me trataron como un gordito porque come mucho chicharrón. No. Usted no hace ejercicio. Pues trato de hacer, no regularmente, pero trato de hacer, trato de conservarme. Ya ni me acuerdo, entre tantas cosas, de las preguntas de diagnóstico que le hacen siempre cuando es uno prediabético y hay hipertensión y todas esas preguntas. Y come mucha tortilla, no. Y come mucho, no. Y usted toma, no. Usted fuma, no. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y entonces ya se empezó a alarmar todo el asunto. Me dieron los resultados: hipertensión, triglicéridos, colesterol, todo colapsado. Inmediatamente al hospital. Nuevamente realizar a plaquetas bajas para agregarle al hospital para hacer la revisión, nuevos análisis, otra vez ya salí todo picoteado por todas partes. Hubo una ligera mejoría en relación a los primeros resultados y comienza un tratamiento. La verdad es que fue una exposición totalmente al estrés. Mi cuerpo estaba al punto del colapso. Por eso es que le digo, párele,
hay que parar. Y gracias a Dios, bueno, a partir de ahí, medicamento y demás, ha habido una mejoría y hemos estado de pie por la misericordia de Dios. Y aquí estamos compartiendo además testimonio. Pero eso es lo que sucede cuando estamos expuestos a situaciones de estrés. Ahora déjenme decirle lo siguiente, el cansancio no es un pecado, alguien lo expresó de esta manera. El cansancio no es un pecado, pero sí es una debilidad. Es una debilidad. El cansancio nos merma en la habilidad analítica y racional. Y al mismo tiempo nos impide muchas veces ver con claridad lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bajamos la guardia y estamos expuestos a un nivel bioquímico de irritabilidad, depresión, desánimo, etcétera. Le digo que me he documentado. Y esto es lo que sucede. Y entonces, ¿por qué nos preguntamos? Ay, ¿por qué estás tan irritable? Está bajo mucho estrés. Pues algo que me está inventando, ¿verdad? Las enfermeras que están aquí presentes. Ah, me tuve porque me quedé en el episodio donde ya me andaban mandando al hospital, ¿verdad, hermana? Me tomaron presión, la presión no se me bajaba en un evento de damas. Y ya me andaban llevando ahí que me hicieran un electro y algo para el corazón. Y la verdad es que estuvo crítica la situación, pero gracias a Dios por todo. Entonces, eh, eso es lo que sucede con situaciones de alta presión. Me refiero a las situaciones que son muy incómodas en el sentido eh, o en ese sentida que nos llevan precisamente a que nuestro cuerpo manifieste este tipo de situaciones. En la palabra hubo un hombre en el que se manifestó de esta manera. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. ¿Le está ayudando esta información? Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Segundo le dije. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pensaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Aquí hay mucha enseñanza y relación con respecto a los conceptos que encontramos aquí, estrategias del enemigo en relación a la espada que utilizaba, etcétera. Es otro tema. Solamente quiero que abra un poquito sus ojos a la lectura. Trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Es decir, en otras palabras, no sea que te maten. En esta etapa vemos a un rey, David, ya consolidado. Usted conoce la historia, ya había vencido a Goliat, pasó por las persecuciones de Saúl, intentó matarlo, fue
prudente en una situación, en aquella historia con Abigail y su esposo Nabal, en donde intentó matarlo, pero en esa prudencia lo dejó con vida y permitió que Dios se encargara del asunto. Ojo, había experimentado el problema y el pecado de adulterio con Betsabé y todas las consecuencias que le trajo en su vida espiritual a consecuencia de su pecado. Viene un proceso de arrepentimiento, un proceso de restauración, la muerte de su primer hijo con Betsabé, la violación de una de sus hijas, Tamar, la muerte entre sus hermanos de su primogénito Amón, la rebelión de su hijo Absalón en relación al reino, la recuperación del reino a costa de la muerte de su hijo Absalón. Y usted y yo podemos decir algo más que se le pueda agregar a la vida y a la historia de David. ¿Cuántos quieren ser como David? Ahí fue donde en algún momento yo me detuve, ¿verdad? Porque escuchamos las historias de David, el cantor, el que venció al gigante. Yo quiero ser como David. Ándale. ¿Algo más? ¿Algo más? Dios mío, pareciera esto una locura, ¿verdad? Y pensamos, es que ya, o sea, no puede haber alguien que haya vivido peor que yo. Simplemente asuntos de violación en la familia, muerte, homicidio, ultraje, adulterio, fornicación, situaciones terribles. Si Dios no hubiera intervenido, nosotros estuviéramos hablando del final de este hombre. Pero la misericordia de Dios estuvo sobre su vida. Así como está con nosotros el día de hoy. El hecho de que usted y yo estemos presentes y estemos escuchando esta palabra es porque la misericordia de Dios está para con nosotros. Somos muy malos para medir fuerzas y límites humanos. Generalmente queremos dar un extra, un poco más, pero a veces el físico no nos lo permite. Todavía, por la gracia de Dios, intento jugar fútbol. Pero mi mente me dice, alcanza al chavito de 20. Bueno, sí lo alcanzo, pero bueno, mi papá ya está en ya, su mente le dice una cosa, pero no entiende. Lo estamos tratando de hacer entender, pero no entiende. Así somos, tercos. Hermanos, tenemos límites. Entonces mi mente dice, sí puedes, pero mis piernas no me dan. Y mejor por las buenas, ¿verdad? Pues, para no hacer ahí el ridículo. Mejor entrar ya en la categoría de los 40 y más. Ya le andamos pegando al tostón. Ya le andamos llegando. Entonces, somos muy malos para medir fuerzas. Confiamos en que podemos seguir haciendo lo que hemos hecho de la misma manera, de la misma forma y de la misma intensidad. Nos puede llevar a enfrentar una debilidad y convertirse en una puerta para que el enemigo nos ataque. David estaba cansado y el enemigo aprovechó que estaba cansado para atacarlo. Gracias a Dios por los valientes que se levantaron, por los escuderos que se levantaron. Gracias, hermanos, a cada escudero que está orando por nosotros, que aún en las madrugadas se levanta para orar por nosotros. Nadie dijo amén. Estaban pensando.
Por supuesto, el Espíritu nos llama, el Espíritu nos levanta, el Espíritu nos despierta. Gracias por aquellos escuderos que se levantan, que son fieles a la oración delante del Señor por sus hijos. Y bien, esto nos puede llevar a enfrentar, dijimos, una debilidad. Básicamente, hermanos, afecta en dos etapas principales. Mediana edad, esta mediana edad corresponde entre los 30 y los 40 años, y la tercera edad cuando ya pasamos de los 60 años. Estoy hablando de los límites, de las maneras, de la forma. Estamos en una etapa entre 30 y 40 años que decimos, puedo hacer más y más y más. Ahí están ustedes, más y más y más. Modus operandi, manera de vivir, más y más. Hay límites. Eso nos puede llevar al colapso. Pasamos los 60, lo que dije, mi mente me dice una cosa, pero mi cuerpo ya no reacciona de la misma manera. Nos enfocamos en actividades específicas generalmente con mucho éxito, pero con un efecto muy fuerte en el descuido de la vida personal, matrimonial y familiar. Atendemos otras cosas y desatendemos nuestra propia vida. Atendemos a nuestra familia, atendremos esposo, esposa, desatendemos esposo, esposa, pero muchas veces, y lo más tal vez que tengamos que destacar, es que impacta nuestra vida espiritual. Dejamos de leer, dejamos de orar. Y si usted deja de leer y si usted deja de orar, es una puerta al cansancio espiritual. Hay un estudio realizado en Estados Unidos, no tengo el dato específico en este momento, pero trata de cómo es que la lectura de la palabra ayuda a diferentes situaciones de la Biblia. En un porcentaje promedio más bien, en una lectura diaria de la palabra, esta disciplina ayuda a que, por ejemplo, una situación de desánimo disminuya hasta un 30%. Una situación de soledad, de desánimo, disminuye en un 30%, según las estadísticas. Está registrado, está avalado. Me llama muchísimo la atención porque es una estadística que tiene un impacto no solamente en situaciones almáticas, sino también en situaciones de hábitos. Es decir, la lectura de la palabra diaria ha ayudado a hombres en un 60 y tantos por ciento, arriba del 60%, para que dejen el alcoholismo. La lectura de la palabra ha ayudado a que arriba del 60% dejen los hombres la pornografía. Son situaciones con las cuales los hombres luchan. No se me espanten. Espero yo que no sea cara de espanto. Digo más bien que sea cara de espanto y no cara de ¿estoy ahí? Situaciones que tenemos que atacar. ¿Cómo los atacamos? Hay que cambiar los hábitos. El día sábado, próximo sábado, que tengamos reunión, y espero que todos los hombres vengan. Vamos a hacer es más, les voy a entregar, porque es algo que ya estoy trabajando con los hombres que estoy atendiendo. Vamos a trabajar con un reto de lectura diaria y les voy a entregar un formato que solamente el que venga lo va a recibir.
un reto de lectura bíblica. Tal vez usted pueda decir, bueno, pues yo ya tengo mi lectura diaria, ¿no? Y tenemos un programa y demás. Pero esta es un tipo de lectura muy particular y lo vamos a comenzar este próximo sábado, reunión de hombres. ¿Cuántos quieren unirse al reto? Aquí me dicen amén, ¿verdad? Pero yo espero que sea una palabra de verdad, y que podamos realizarlo, que podamos lograrlo. Los hábitos tienen que cambiar sí o sí, según la estadística. Pero yo diría más, según la palabra, me dice que sí o sí me va a regenerar. No hay otra cosa. Llama mucho la atención que la escritura nos dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 30 en adelante, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué no dice los ancianos? ¿Por qué no dice los niños? ¿Cuántos muchachos sabemos aquí? Uh, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová. ¿Cuántas veces el salmista decía, pacientemente esperé y él escuchó mi clamor? Los que esperan en Jehová. ¿Se nos ha ido el tiempo? Me faltó todavía un punto a tratar. Es un punto, es importante. Y vamos a hablar acerca de la traición. Traición. Otra vez, traición. Elementos que desgastan y que nos llevan al colapso. Nada más porque voy a respetar su tiempo, vamos a culminar esta mañana hasta aquí. Pero yo le invito a que, si no vienen, pues no es asunto mío. Si no viene, se lo pierde, es su bronca. Tal vez lo pueda escuchar más adelante si es que no sucede nada y se queda grabado. Pero la verdad es que yo le invito a que tome conciencia de esto. Vamos a tener ya, nos faltó nada más la fecha porque ya tenemos agenda para el próximo semestre. Solamente me faltó colocar una fecha para un tiempo de ministración general, tipo retiro, tipo encuentro. Vamos a tener un tiempo de 4 sesiones, un sábado de 4 sesiones con el tema de sanidad interior, sanidad del alma. ¿Les interesa? Amén, es muy importante. Vamos a tener, aquí sí va a ser tiempo de ministración, vamos a estar con usted, vamos a orar con usted, va a recibir información, va a recibir palabra, etcétera, etcétera. Insisto, tipo retiro, un sábado aquí en este lugar, 4 sesiones durante el día, 2 en la mañana, comemos, continuamos 2 en la tarde y terminamos con un tiempo glorioso en la presencia del Señor. El espacio va a estar abierto no solamente para nosotros, sino también lo vamos a hacer público. Pues es la intención, ¿no? Que los que están aquí en los alrededores y vengan sepan. Entonces, estamos colocando anuncios. ¿Ya vio los anuncios afuera? Estamos colocando ahí anuncios para que se dé cuenta de las actividades que nosotros tenemos y que llevamos. Híjole, qué tristeza. Así es. Me está comentando acerca, dice, para platicarle al guardia. Algunos de nosotros hemos tenido el contacto con algunas de las personas que trabajan aquí y demás. La verdad no tiene idea de cuánta necesidad tiene esa gente. Cuánta necesidad. El guardia
se había acercado, tocaba, había escuchado del Señor, está solo, seguramente está en una depresión, vive en ansiedad y demás. Entonces, a esos vamos a llegar, a esos vamos a alcanzar. Entonces va a estar abierto para que podamos lograr alcanzar, por supuesto. Ustedes como iglesia o nosotros como iglesia vamos a recibir palabra del Señor. Habrá algunas áreas que por supuesto que tenemos que sanar necesariamente, pero habrá otra gente que viene, como decimos, tal vez en blanco. Y esos son los que, primero, porque lo primero que vamos a hablar es acerca de Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro Redentor. Necesitamos a Cristo. No más, póngase de pie, por favor.